cada 15 días teníamos gabinete con el presidente Correa. Entonces, no había escapatoria para nadie. Todos sentados allí y el semáforo en rojo, el que no hizo el deber. ¿Por qué estás en rojo? Voy a poner un ejemplo. Digamos que no se inauguró una escuela del milenio y viene el ministro de Educación y te dice, es que Finanzas no me dio el dinero. Finanzas estaba sentado ahí y Finanzas sacaba el documento. En tal fecha te lo di. O decía, Semplades no me dio la aprobación. Semplades sacaba el documento. Ese ministro ya estaba en riesgo. Era imposible no cumplir con la visión y la planificación. Si tú planificabas inaugurar una obra o algo, tenías que cumplirlo en la fecha que era. A menos que hubiera existido algún imponderable, alguna cosa de fuerza mayor, se cumplía con lo que se programaba. Pero era un presidente presente. Hoy tenemos un presidente ausente. Entonces, un presidente que lideraba el país. Y eso es lo que vamos a recuperar este 20 de agosto. Luisa González va a liderar el Ecuador. Todo es profesionalizar la política, que el Ecuador no tenía conocimiento o no ha tenido estadistas, o muy pocos en este caso, del expresidente Rafael Correa. Si usted ya llega a la presidencia, ¿tiene pensado cómo será su gabinete? Hemos pensado ya bastantes áreas en las que tenemos planificado que hay que fortalecerlas con capacidad. Nosotros tenemos un equipo muy grande de compañeros que tienen experiencia, conocimiento, firmeza para tomar decisiones, que saben la dinámica del trabajo, que no es que me vienes y me dices es que no pude, es que pasó esto. No, respuestas, resultados, planificación, resultados. Tenemos un equipo bien grande que no quiero dar nombres todavía porque luego va a causar más conflictos. Hay pasiones y la política sí, sin lugar despierta esas pasiones. Hablemos de la propuesta para el Ecuador. Es todo un reto porque realmente el periodo de tiempo va a ser muy corto. ¿Qué se podrá hacer para decirle a la gente de verdad, esto sí podemos, esto no podemos, hay que seguirlo preparando? ¿Qué se ha priorizado en su propuesta de campaña? Lo primero es poner en orden el país. Necesitas devolver la institucionalidad. En el sistema de seguridad, por ejemplo, falla la seguridad en el país. No tenemos un orden establecido. Destrozaron todo lo que habíamos hecho en cuanto a seguridad. El Ministerio Coordinador, que unía a todo lo que tenía que ver con el sector de seguridad, Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, donde está la policía, la Secretaría de Riesgos, todo esto, los gabinetes sectoriales, donde ya te reunías, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, todo esto hay que reorganizar y trabajar en equipo, de forma organizada e integrada. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, aumentar el presupuesto a la policía. La gente me dice, mira Luis, hay mucha inseguridad. Sí, pero redujeron los presupuestos. La policía ya no tiene vehículos. Nosotros compramos cerca de 3.500 autos, 4.500 motos, desarticulamos cerca de 4.000 bandas, construimos el ECU 911, que fue un sistema ejemplar en Latinoamérica. Venían de otros países para replicar ese sistema. En todo eso vamos a trabajar de entrada, pero adicionalmente vamos a reactivar la economía a través de la inversión pública. Hay que volver a reorganizar el Estado en todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Tenemos las carreteras en absoluto abandono, las UPCs, las VCs, las unidades del milenio, los hospitales. Hay que comprar medicamentos para volver a dar el abastecimiento que garantice la vida de los ciudadanos. Sigamos hablando de lo que nos interesa en este momento a los ecuatorianos, a los santodomingueños que estamos viviendo en este tema de delincuencia. Ya no es el mismo país, posiblemente, si se hubiese hecho algo a tiempo para tratar de prevenir, invertir en lo social, que se descuidó tanto. Pero
ya tenemos a una organización delictiva mucho más estructurada, parece que mucho más fortalecida, mucho más organizada, y esa delincuencia organizada debe tener un tratamiento diferente, y el narcotráfico lastimosamente. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Por dónde está pensando el gobierno de Luisa González? Sí, hay varias áreas, ¿no? La primera es dar la dotación necesaria a la policía. No tienen vehículos, no tienen gasolina, ni siquiera para movilizarse, no tienen armamento, pero adicionalmente, fíjate qué ha pasado en los otros países. En México, matan al Chapo, su hijo asume la banda delictiva, se mantiene. ¿Qué ha pasado aquí mismo? Mataron a Rasquiña, hubo otros líderes de esas bandas que asumen ese rol. La delincuencia sigue, porque tú mates a un cabecilla de una banda, no se acaba la delincuencia. Armando, tampoco se acaba la delincuencia. La delincuencia, la violencia es una consecuencia. Nosotros vamos a atacar también a la causa. ¿Cuál es la causa de tanta violencia, de tanta delincuencia? El hambre, la falta de empleo, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, la educación. ¿Qué pasa con nuestros chicos? No tienen oportunidad de entrar a la universidad porque se redujo el presupuesto. Se quedan sin cupo para ir a la universidad. Tampoco pueden acceder al trabajo porque resulta que no hay empleo para nadie. Están en las calles, están en sus casas, pasando hambre y viendo una situación de violencia intrafamiliar, quizá no hay para comer, pobreza extrema. Presa fácil de la delincuencia, presa fácil del de la sicariato, que a propósito se aprovecha de las circunstancias, de la edad, para aprovecharse, abusar, y por 30, 40 dólares se mata. Pero en la práctica y en ese corto periodo de tiempo de gobierno, ¿qué se podría hacer en el ámbito social para jóvenes? Se puede hacer mucho. Primero, traer los fondos que están en las reservas internacionales para reactivar la economía, aumentar los cupos en las universidades, aumentando el presupuesto para las universidades, mover a los chicos hacia actividades deportivas, educativas, las becas, eso sí se lo puede hacer. Fortalecer a la policía también para enfrentar a la delincuencia con tecnología, con determinación, con fuerza, sí, pero al mismo tiempo tienes que reactivar la economía. Mira, la inversión pública genera encadenamientos productivos, va a dinamizar la economía, va a generar puestos de trabajo. Entre más tú aumentes el empleo, la salud, la educación, va a ir disminuyendo también la violencia y la delincuencia. Ya lo hicimos en el 2007. Mira, cuando nosotros recibimos el Ecuador, la tasa de homicidios era de 17 por cada 100.000 habitantes, con base de Manta. Sin base de Manta, pero con políticas sociales, nosotros redujimos a 5, de 17 a 5 las muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Actualmente, probablemente vamos a cerrar este año con 34 muertes por cada 100.000 habitantes. Se requiere la inversión, sin lugar a dudas, del gobierno, pero en un país que es parte de un mundo, que estamos en una recesión económica mundial. ¿Cómo articular acción también para que la empresa privada invierta donde tiene que hacer y generar empleo? Créditos productivos, hay que bajar las tasas de interés también, pero hay que dar créditos productivos para que pueda reactivarse la economía. Banecuador, por ejemplo, Banecuador tiene que dar créditos al sector agrícola, créditos productivos, el seguro agrícola para nuestros hermanos del campo que que se quedan a veces con una gran deuda y por las inclemencias del tiempo no logran sacar sus productos, pagar sus créditos, entre otras opciones que también tenemos, ¿no? Y la empresa privada, ¿cómo se empataría en el gobierno de Luisa González? Tenemos también pendientes reuniones con el sector empresarial porque hay que integrarlos. Esto es una visión de todos. Se reactiva la economía, ellos pueden producir más, hay que trabajar en conjunto
tienen que mejorar la capacidad de producir, pero para eso también habrá que analizar cuáles son los productos, las materias primas que requieren para elaborar lo que ellos fabrican, ¿no? La industria nacional, Tungurahua, es muy conocida por la industria del calzado. Hay que también ver cómo proteges esa industria para fortalecerla, para mejorarla, para que exportemos. Y ojo, ese es un mecanismo de protección a la dolarización también.